Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fiesta cultural a propósito de la celebración del Día del Abogado. Y bueno, llegamos a nuestro último día de este ciclo de conferencias. Y bueno, pues ahora sí que fuimos increciendo y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tiene un conocimiento impresionante sobre la materia penal y bueno, pues muchas gracias, magistrado. Estoy hablando del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenos días. Y bueno, es un honor, además voy a ser indiscreto, hoy es su cumpleaños, doctor, y bueno, qué mejor para nosotros, para la institución, para nuestro rector, para un servidor y para la comunidad pues que estemos festejando este día tan especial con usted. Muchas gracias por... Gracias, doc. No, muchas gracias y muchas gracias a Dios que nos permite estar aquí un día más, un año más. Y muy agradecidos con la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica que nos abre las puertas una vez más, pues, la casa, para platicar muchos temas interesantes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, voy a permitirme dar una muy breve reseña del magistrado. Tiene un currículum impresionante, pero bueno, tratamos de destacar lo más importante. Él es licenciado en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores, especialista en Ciencia Jurídica Penal y maestro en Política Criminal por el INACIPE, especialista en Derecho Probatorio por la Universidad de Medellín, Colombia. Igualmente ha realizado estudios en maestría y doctorado en Derecho Penal en la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica. Dentro de los reconocimientos y menciones, ha sido capacitador certificado por méritos por el Comité de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, capacitador certificado en el Sistema Acusatorio Adversarial por la CONATRIP, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, uno de los 2 jueces a nivel nacional certificado por la ECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como capacitador de capacitadores. Ha sido capacitador certificado por el NITA, Instituto Nacional de Litigación Oral en los Estados Unidos de Norteamérica. En su experiencia profesional dentro del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fue secretario de Estudio y Cuenta en segunda instancia, secretario de Acuerdos Penales de primera instancia, juez de primera instancia de control del Tribunal Oral y de Ejecución en el Estado de Morelos, magistrado numerario, y es el juez que presidió la primera audiencia de control y presidió el primer tribunal de enjuiciamiento del Estado de Morelos. Dentro de su experiencia académica ha impartido cátedra en diversas universidades en los ámbitos nacional e internacional, ha sido asesor, capacitador y evaluador en diversos órganos de procuración y administración de justicia en el país, así como de concursos de litigación oral y orgullosamente miembro del claustro docente de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica. Y bueno, hoy el doctor nos va a platicar un tema que ha sido esperado. En la semana me lo comentaron varios alumnos y que creo es más o menos reciente, el compliance penal. Doctor, muchas gracias, bienvenido y pues lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al rector, al maestro Fernando, por darme la oportunidad de compartir con ustedes, de platicar y bueno, obviamente de tocar temas, pues bueno, temas novedosos, temas de actualidad, temas que tienen que ver precisamente con la preparación y la capacitación, pero sobre todo también temas con los que se compromete la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, sobre todo atendiendo a lo que viene, ¿no? O sea, creo que la Escuela de Derecho se ha caracterizado siempre por ir a la vanguardia, por ir un paso adelante de donde tenemos que estar trabajando. Y bueno, pues yo me permití preparar ahí una pequeña presentación para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. Lo que es el compliance penal o lo que son los oficiales de cumplimiento, los agentes responsables de cumplimiento dentro de las personas morales, ¿no? Entonces, es un tema novedoso, es un tema actual y es un tema con el que vamos a empezar a trabajar. De entrada, entender que el término compliance deriva de un vocablo inglés que es to comply with, ¿no? Que tiene que ver precisamente con seguir, asumir o respetar, y algunos ejemplos en donde se maneja como una preposición o como una adición de los verbos es precisamente lo que es un oficial de cumplimiento, un agente responsable. Entonces, nosotros vamos a partir de ahí. Sin embargo, vamos a trabajar con una definición un poco más sencilla. ¿Dónde nace el compliance penal
o por qué nace el compliance penal o de dónde viene todo este tema o este concepto. Este tema se acuña en el derecho empresarial, en el derecho corporativo, ¿no? Es un tema complejo, es un tema que conviene, obviamente, y que tiene que ver con las normas que tienen que aplicarse al interior de las personas morales o al interior de los órganos que tienen que ver con actividades comerciales. Nosotros tenemos un antecedente muy cercano que es en Estados Unidos, en donde un escándalo como fue el de Watergate en los años 70 trajo como consecuencia, obviamente, que en el ámbito de los negocios el dinero tenía que ser, obviamente, transparente y tenía que ser la inversión, tenía que ser transparente. Sin embargo, hoy por hoy nosotros tenemos conocimiento de que muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, empiezan a designar funciones relacionadas con un cumplimiento normativo. O sea, contratan despachos o empresas que tienen que hacerse cargo de cumplir con ciertas normas. Sin embargo, en Europa, a partir del año 2010, se introdujeron obligaciones en los códigos penales que tenían que ver precisamente con este famoso compliance penal. Y la reforma de 2015 en España trajo hoy ya como consecuencia de que el compliance penal ya esté determinado incluso por la norma. Pero vamos a ir más allá con lo que es el compliance penal. ¿Qué es un programa de cumplimiento normativo al interior de una empresa o cómo se maneja este compliance penal? Bueno, para empezar, es una serie de pautas, es una serie de normas o reglas que se deben de cumplir al interior de una persona moral o una persona de una empresa para que esa empresa frente al gobierno no pueda ser susceptible de una responsabilidad penal. Obviamente este compliance penal tiene diversas modalidades, como lo vamos a ver en un momento, diversos tipos y alcances, pero obviamente todo esto depende de la actividad a la que se desarrolle o la que se encuentra en la empresa. Obviamente un compliance penal o un programa de cumplimiento normativo se tiene que generar a raíz de a lo que se dedique esa empresa. O sea, si es una empresa dedicada a la fabricación, por ejemplo, de jabones, bueno, se tendrá que hacer un programa de cumplimiento normativo especializado en todo este tema que tenga que ver, pues obviamente con la adquisición de medios químicos, con la adquisición de la sosa, con la adquisición de los ácidos y todo este tema penal. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es proteger a la empresa, pero no una empresa como tal, sino proteger a los socios comerciales de la empresa. Porque también, ahorita lo vamos a ver, a raíz de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, hoy la novedad es que no solo las personas físicas hoy son susceptibles de una responsabilidad. Esto es, no solo nosotros como gobernados, Juan, Pedro, María, Jimena, quien sea, son responsables de un delito, sino también hoy la empresa denominada PepsiCo ya es responsable o puede enfrentar una responsabilidad ante el Estado. Estas responsabilidades penales obviamente tienen que ser cubiertas y tienen que ser protegidas por este programa de cumplimiento normativo llamado también, o la moda lo ha llamado en Estados Unidos, en Inglaterra, lo han llamado el famoso compliance penal. Una siguiente explicación de lo que pudiera yo decir y pudiera concretar qué es el compliance es, repito, un conjunto de herramientas de carácter preventivo cuyo objetivo es garantizar que la actividad de la empresa, quienes conforman la empresa, ojo, quienes conforman la empresa, quienes actúan en nombre de la empresa, lo hagan de acuerdo a las normas legales, a las políticas internas, a los códigos éticos de la empresa y sobre todo que atiendan cualquier otra disposición que la misma esté obligado a cumplir. Ustedes en la escuela habrán escuchado en sus clases las famosas NOM, ¿no? Esas normas de calidad también son normas imperativas
que le obligan a la empresa a realizar buenas prácticas, pero que ahorita vamos a ir nosotros tratando de entender que esas normas generan también obligaciones. Cuando nosotros fusionamos el concepto que les acabo de dar es el del compliance, así en general. El compliance puede haber, obviamente, compliance civil, mercantil, agrario, laboral, o sea, puede haber un conjunto de herramientas de carácter preventivo. Una moda que va a ser el día de hoy va a ser el compliance laboral, por ejemplo, ¿no? El proteger al patrón de todas sus obligaciones cumpliendo con un oficial de normatividad interna que le puede ayudar a no enfrentar tantos asuntos legales. Pero nosotros, la materia con la que vamos a trabajar el día de hoy es el compliance penal. Cuando nosotros fusionamos el concepto de compliance con el compliance penal, nosotros vamos a entender que lo que busca es un carácter preventivo para que la infracción, si es que hay una infracción penal, si es que se comete un delito, evite sanciones eventuales a las personas que generan una responsabilidad en la empresa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que Coca-Cola fabrica botellas con refresco, pero ese refresco en algún momento es cambiado por una sustancia nociva, por una droga, y es precisamente comercializado, si esta empresa cumple con las normas del compliance penal, pudiéramos nosotros dejar fuera a los socios comerciales de esta empresa y que no enfrenten una responsabilidad penal. Pero mucha gente pregunta, bueno, ¿y de qué puedo hacer responsable a una empresa? ¿De qué puedo hacer responsable a los socios de una empresa en un tema de un compliance penal? Pues hay temas desde blanqueo de capitales, hay un tema que tiene que ver con protección de datos, seguridad laboral, comunicaciones corporativas, para que no extraigan esa información de la empresa y obviamente sea protegido todos los socios comerciales de la empresa. La empresa tiene como tal un objetivo. La empresa tiene como objetivo primordial la supervisión de las actividades desarrolladas por la organización. Tiene obviamente temas que tienen que ver, obviamente un grado mayor o menor de exigencia normativa. O sea, hay empresas a las que se les exige más, hablando de los requisitos legales, y hay empresas a las que se les exige menos. Por ejemplo, dos características o dos empresas a las que se les exige demasiado es a la empresa farmacéutica y a la empresa financiera. O sea, tú no puedes llegar y poner una casa de empeño sin que pases por todas estas reglas o todos estos caminos que tienen que ver con los temas financieros. O tú no puedes vender, o sea, abrir y decir, ya voy a abrir una tiendita donde así como vendo pingüinos, voy a vender medicamentos. O sea, tienes que pasar por una serie de pasos, una serie de normatividades para tú crear, obviamente, esa empresa. En el marco nacional e internacional, todas las compañías están sujetas a regulaciones de cumplimiento internacional que deben de demostrar. Así como hoy, por ejemplo, las empresas dedicadas a crear una vacuna para combatir o prevenir las enfermedades como lo es el COVID-19, tienen que pasar por una serie de pruebas, de regulaciones, de exámenes para poder, obviamente, generar esa vacuna. Muchos países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil, España, se han alineado y han logrado establecer normas en contra del fraude y la corrupción de las empresas, modificando su propia legislación y teniendo en los códigos penales ya los requisitos que debe de cumplir en materia penal una empresa para ser deslindada de una responsabilidad penal. Esto es interesantísimo. España lo tiene desde hace ya varios años. Entonces, si nosotros vemos una línea del tiempo, nosotros vamos a tener por aquí una transformación de cómo ha venido cambiando esa necesidad de una mejoría y un tema que tiene que ver con regulación. Tenemos escándalos de corrupción y financieros llamados incluso en nuestro continente Odebrecht. Tenemos obviamente todo este tema,
¿Cómo pudiéramos nosotros sacar a esta petrolera de un tema de responsabilidad si tuviera un cumplimiento normativo de la norma y si tuviera ese oficial de cumplimiento interno? Odebrecht pudiera llegar la petrolera y decir, a ver, no, yo desde hace 10 años tengo un oficial de cumplimiento que él ha dado cuenta de todo lo que se hace al interior de la empresa y que aquí se previene la corrupción y los escándalos financieros. Lo que busca el compliance penal es que los socios no estén involucrados, obviamente, en estas responsabilidades penales. Repito, se habla de prevención, de detención de incumplimiento de normas impuestas y voluntarias, y obviamente que tiene que ver o que trasciende con la reputación de la empresa, con los daños económicos a la empresa, pero sobre todo prevenir una responsabilidad penal. Esto creo que todavía nosotros en México no lo logramos dimensionar como tal. O sea, normalmente sabemos que van por un socio, normalmente sabemos que nada más jalan al contador, que jalan al administrador, pero el día que realmente se dé un tema en donde toda la empresa o toda esa actividad de los socios corporativos respondan de manera personal ante un juez de control por una responsabilidad colectiva, en ese momento le vamos a dar importancia a lo que es el compliance penal. Hoy tenemos un caso muy sonado, que es la línea 12 del metro. Una empresa que, si ellos llegan a acreditar que tienen un oficial de cumplimiento, que cumplieron con todas las normas y que ya no fue responsabilidad de ellos, ellos pueden deslindar a los socios. Sin embargo, si no lo tienen, ellos pueden enfrentar responsabilidades penales en calidad de socios comerciales o de personas morales. Esto es interesantísimo. El origen del compliance obviamente no tiene otra cosa más que el buen cumplimiento de las normas al interior de las empresas. Las empresas deben de buscar que se dé un cumplimiento efectivo no solo a las normas internas de la empresa, sino también a todas las exigencias actuales de los ámbitos y los requisitos derivados de los procesos, función y actividad. Por ejemplo, ¿cuántas empresas hoy por hoy realmente cumplen con los estándares ecológicos de protección al ambiente? Yo creo que muy pocas. ¿O qué empresa realmente tiene al interior de la empresa un departamento especializado en cumplimiento de las normas ecológicas de cada uno de los estados o de los municipios en donde se encuentra laborando? Yo creo que ninguna realmente. Pues eso es precisamente generar un compliance al interior de cada una de las empresas enfocadas a un tema en específico. Repito, puede ser laboral, puede ser mercantil, puede ser ecológico y puede ser obviamente penal, que es el que estamos trabajando el día de hoy. Este concepto del compliance no tiene realmente una traducción exacta al español. Sin embargo, se ha interpretado, repito, como un cumplimiento normativo o regulatorio que incluye dos temas fundamentales: un hard law, que es una norma dura, y un soft law, que es la normatividad suave. Esto tiene que ver, obviamente, el primero, el hard law, con leyes, con normas y reglamentos que emiten los estados, el Código Penal, la Ley General de Salud, la ley del Código de Comercio. Estas son leyes duras, ¿sale? Pero también tenemos nosotros leyes suaves o soft law, que son precisamente las normas de calidad, las normas internas, los reglamentos que cada uno de las empresas va generando. Por ejemplo, en Estados Unidos, una hard law pudiera ser obviamente los códigos de comercio, todo el código de comercio que existe en Estados Unidos. Pero una soft law sería la ley de competencia en relación a los alimentos y a los insumos que se aplican a una empresa dedicada a la alimentación, en donde se tiene que hablar de alimentos que no son obviamente generados con químicos, alimentos orgánicos. Esas leyes
que son creadas por las mismas empresas, o la misma ley, por ejemplo, de competencia leal, tendría que ser una soft law, porque realmente no está elevada a un grado constitucional, pero sí está elevada a que todos nos vamos a respetar. Es como aquí. Nosotros en la escuela pudiéramos tener una hard law que pudiera ser la ley de educación. Esa sería nuestra ley fuerte, ¿sale? Pero nosotros tendríamos una ley suave que pudiera ser el reglamento interno de la escuela, que nos dice, oye, a ver, no vas a poder hacer esto, no puedes ser desleal con los propios maestros, con los alumnos. Entonces el compliance significaría que esa persona que nosotros tengamos al interior de la empresa va a velar por el cumplimiento de ambas normas, tanto las duras como las suaves, y obviamente va a generar contenido para el cumplimiento de las mismas. El compliance penal ahora, ¿sí?, genera una posibilidad de protección, de mitigar, de resolver riesgos que tienen que ver con el contexto de la criminalidad. Las empresas tienen que entender, y que les cuesta mucho trabajo, que tienen que entrar ellos en el tema de la prevención delictiva. O sea, no nada más se tienen que proteger de que a ellos no les cometan un delito, sino que la propia empresa, con la actividad que realiza, no cometa un delito. Que no cumpla con los estándares de calidad, que no cumpla con los estándares de seguridad, y que a raíz de esa conducta irresponsable de la empresa, los socios comerciales puedan ser responsables ante una ley. Entonces, las leyes, repito, sobre todo en Europa, han estado muy avanzadas. España está avanzadísimo en este tema. En México, desde el 17 de junio de 2016, no tienen otra posibilidad las empresas más que ingresar a la era del compliance. Es más, si nosotros en la escuela tenemos una organización comercial, aquí obviamente se trabaja con ese tema, se tiene que generar una era de compliance penal al interior de nuestra propia institución. ¿Por qué? ¿Quiénes son sujetos del compliance penal? Obviamente nosotros sabemos que tradicionalmente en México la persona física es responsable de una conducta delictiva, responde como tal. Y ustedes saben precisamente que hay diversos grados de autoría y participación. Sin embargo, con el nuevo modelo de sistema de justicia penal, obviamente, una segunda tipología de personas responsables de delitos es la persona jurídica. El Estado mexicano hoy se preocupó y hoy incluyó también a estas personas jurídicas y las puede hacer responsables en la medida de su intervención de esta criminalidad corporativa. Así como se escucha, así de fuerte como se escucha. Obviamente no solo tiene que ver con los temas de corrupción interna de la empresa, sino también de la evasión de pago de impuestos. Obviamente tiene que ver con la menor o la capacidad de pago que tengan las empresas al momento de la reparación de un daño económico hacia unas terceras personas. Entonces, aquí... creo que me pasé. Ok, en Europa van tan avanzados con este tema. Nosotros en México solo tenemos a la persona física, a la persona moral. Sin embargo, en Europa se ha trabajado ya con una tercera tipología, que es la persona cibernética. Ya también una persona cibernética que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y que implica una autogeneración informática, también puede ser responsable de un delito en Europa. Fíjense, por ejemplo, la empresa de autos Volvo creó en sus últimos modelos de vehículos un sistema de inteligencia artificial en donde el vehículo prácticamente se maneja solo. El vehículo puede estacionarse solo, puede seguir un trayecto solo, ¿no? O lo que es, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, Telsa. Telsa genera ya esa posibilidad y ya hemos empezado a ver las imágenes en donde la persona incluso va dormida y es el vehículo. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si esa inteligencia artificial falla? ¿Quién sería el responsable? Porque la empresa diría, no, yo entregué el coche bien, yo ya no soy responsable. Pero entonces aquí estamos hablando de una persona cibernética incluso.
En México todavía no avanzamos en este tema, pero tendríamos que empezar a platicar. Y creo que para los alumnos sería un tema súper interesante, los que están en temas de titulación, abordar el tema de la persona cibernética frente a una responsabilidad penal. Qué interesante tema sería. ¿Por qué? Porque ¿a quién hacemos responsable de que falle un vehículo de esa naturaleza? Y entonces aquí nos lleva necesariamente al tema del compliance penal, porque Volvo pudiera decir, no, a ver, yo aquí tengo mis estándares de calidad, yo tengo mi normativa, a mí el Estado mexicano me dijo, tú para vender un coche que se maneje solo necesitas tal cosa. Y yo lo cumplí, aquí está. Yo tengo mi oficial de cumplimiento, la persona que yo contraté para que cumpla con todo esto y yo lo tengo. Entonces, obviamente, yo ya no puedo ser responsable. Los socios ya no pueden ser responsables ante el Estado mexicano de esa responsabilidad. Es interesantísimo para los que quieran trabajar este tema. Repito, ¿quién debería de encargarse de desarrollar este esquema en México? Bueno, lo primero que se tiene que entender es que los empresarios o las personas que asesoran a los empresarios tienen que entender que esto no solo es para las empresas. Hay muchas entidades como por ejemplo los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos que tienen que entender que tienen ellos que entrar al camino del compliance penal, que tienen que tener un oficial de cumplimiento. Hoy un partido político es incluso auditado externamente por el propio Instituto Nacional Electoral para ver si no se pasa de los tiempos en la radio, para ver si no contrata influencers que hablen de la votación. Si la empresa como partido político llamado X, Partido Azulito del Estado, ¿no? Si ese Partido Azulito del Estado tuviera un oficial de cumplimiento, el presidente no pudiera ser responsable de un tema penal. Sin embargo, hoy no cumplen con estos esquemas de el compliance penal y entonces sí podemos traer incluso no solo al presidente del partido, sino a toda la estructura del partido como responsable de un tema político o de un tema penal por una actividad política. O sea, pudiera ser responsable incluso de una defraudación fiscal, delitos cometidos por servidores públicos, delitos cometidos obviamente en el ejercicio de un derecho, pero si tuviera ese compliance, si obviamente hubiera cumplido con ese tema, el partido político pudiera estar fuera o pudiera nosotros no mitigar, como lo dije hace un momento, la responsabilidad penal. Ustedes recordarán que el 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ubicar entonces en dónde encuentra ya el compliance penal en este Código Nacional. Que como comercial, pues obviamente ustedes sabemos que este Código Nacional, pues obviamente generó ya una responsabilidad en el artículo 421, en donde habla de que existe la posibilidad de que a las personas morales o a las empresas, que ya hablamos que no solo son empresas, se les pueda fincar una responsabilidad penal. Obviamente deben de cumplir con una regulación que tienen que ver, fíjense, una empresa, y yo me refiero a una empresa, o sea, puede ser una empresa de educación, una empresa de tortillas, una empresa que venda pájaros, una empresa, no sé, que se dedique a hacer ropa, o sea, toda esa empresa, o un partido político, un fideicomiso, todos ellos tienen que cumplir con un marco regulatorio que puede ser desde el tema financiero, desde el tema de salud, desde el tema laboral, desde el tema penal, desde el tema del medio ambiente. Lo que busca precisamente este oficial de cumplimiento o este compliance penal es obviamente la oportunidad. A mí me brinca cuando hay abogados que dicen, es que no tenemos trabajo. No, es que no buscas tú este campo de acción en donde tú pudieras empezar a platicar con las personas o las empresas a las que asesoras y le digas, oye, tenemos que generar al interior de tu empresa un oficial de cumplimiento de todas estas normas. Y el que va a asesorar a ese oficial de cumplimiento soy yo. O yo puedo ser tu oficial de cumplimiento. Entonces aquí es un cambio de mentalidad, es un cambio de actuación y no necesariamente estamos muy acostumbrados, sobre todo en materia penal,
a que los abogados son contratados después de que se comete el delito y no en el tema de la prevención del delito. Entonces, todo esto que tiene que ver con el compliance penal implica la posibilidad de prevenir una responsabilidad penal para la empresa en la que yo estoy trabajando o la que yo estoy asesorando. Oye, yo soy un abogado laboralista y yo les hago los contratos, yo les llevo lo de sindicatos. Pues proponle a ese empresario que platiquen del tema del oficial de cumplimiento, del compliance penal, y le digas cuánto le va a ayudar a tener un oficial de cumplimiento al interior de la empresa. Aquí, por ejemplo, el compliance penal en materia federal y en materia local, por ejemplo, la Ciudad de México. El artículo 31 bis del Código Penal de la Ciudad de México, en el título 2, habla ya de delitos cometidos por personas empresariales. Fíjense, dice que hay delitos que pueden ser cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, en su beneficio directo o indirecto, pero también ya habla de representantes legales, aquellos que hayan actuado individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica que estén autorizados para tomar decisiones. ¿Cuántas empresas no conocemos nosotros en donde los socios no se llevan, no son amigos, pero saben que tienen que estar juntos por la relación comercial? Entonces, si esos empresarios pudieran tener un oficial de cumplimiento que no dependiera de ninguno de ellos y que ese propio autogobierno generara información para todos los socios en donde dijera, ¿sabes qué? Acabo de detectar que el contador no pagó los impuestos y le dio una lana a fulano en Hacienda. Eso nos va a generar a todos una responsabilidad penal porque es una evasión de impuestos. Y entonces todos podemos ir, obviamente, a la cárcel por esa omisión. Entonces, uno de los socios va a decir, ¿sabes qué? Yo me deslindo porque en este momento yo voy a ir a presentar la denuncia porque mi oficial de cumplimiento al interior de la empresa me hizo del conocimiento a mí de lo que estaba sucediendo. Importantísimo e interesantísimo el trabajo de este oficial de cumplimiento del interior de la empresa. ¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas? Ya les dije, obviamente fraudes, blanqueos de capitales, cohecho, insolvencia punible, o sea que tú te coloques en un estado que ya no tienes dinero, tráfico de influencia, entre otros. Por eso, precisamente, este compliance penal o esta persona que le vamos a llamar oficial de cumplimiento previene desde adentro de las personas jurídicas la comisión de estos delitos. O sea, es como si tuviéramos nosotros, digo, para los que trabajan en la fiscalía, un órgano interno que se llame la visitaduría. Y para los que trabajamos, por ejemplo, en el Poder Judicial, pues también la visitaduría del Poder Judicial. Pero ellos con posibilidades de entrar en temas financieros, en temas de regulación, en temas de salud, en temas laborales. O sea, ese ente al interior de la empresa tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, tiene que ser obviamente fuerte y tiene que ser sostenido por ese órgano o esa junta de gobierno al interior de la empresa. ¿Qué requisitos debe de tener un compliance penal? ¿O cómo se empieza a trabajar el compliance penal? Para que una empresa tenga un control eficaz, el Código Penal, por ejemplo, en España, ya trae los ingredientes, o sea, porque no va a ser tan fácil de decir, ay, hoy nos aventamos ya, sucedió un delito y vamos a irnos. Es muy común en México que regresemos el tiempo cuando nos conviene, ¿no? En España no, en España te dice, a ver, para que tú puedas deslindar a tus empresarios, primero, me tienes que haber identificado actividades en donde pueda haberse cometido un delito. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento detectó que no se pagaron los impuestos que se tenían que pagar porque él sabe de impuestos, ¿no? O tiene un departamento de impuestos. En ese momento tiene que avisarle a la autoridad. Fíjense, no le informa a la empresa, le informa a la autoridad. Oye, estoy viendo esto, ¿qué pasó? ¿No? Identificación de actividades. 2. Un establecimiento de protocolos. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya lo tengo por una norma, que cuando haya un proceso de detección de una de estas circunstancias, ¿qué voy a hacer?
Modelos de gestión de los recursos financieros. A ver, si veo que se está yendo el dinero, que no le están pagando al gobierno lo que le tienen que pagar por la poda de árboles. Bueno, entonces yo ya tengo un modelo en donde tengo que ver qué tengo que hacer cuando yo detecte una circunstancia de esta naturaleza. Obligación de informar acerca de los posibles riesgos. Establecimiento de un sistema disciplinario. A ver, yo primero le voy a llamar al trabajador y le voy a decir, a ver, ¿por qué no le pagaste lo que le tenías que pagar al ayuntamiento? Y obviamente, cada cierto tiempo, verificar los sistemas de prevención para ajustarse a los cambios producidos por la organización. Es evidente que hoy por hoy las empresas van evolucionando y van cambiando de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad de trabajar con estos temas. Por ejemplo, no es solo el tema del compliance penal, repito, como se los decía desde hace un momento, hay normas internacionales y nacionales que son referencia para diseñar un sistema preventivo del compliance penal. El ISO 19600, el UNE 19601, el ISO 37001, que son obviamente temas que tienen que ver con la prevención del soborno y la corrupción, del compliance penal, de la gestión de los sistemas del compliance penal. Esto todo lo hemos venido copiando realmente de Europa, que está avanzadísimo el tema en Europa. Repito, en España es uno de los mayores referentes en el compliance penal. ¿Qué podemos evitar con el compliance penal? Porque mucha gente dirá, bueno, no nada más es que no vayan los empresarios a la cárcel. No, por ejemplo, en Europa, en España, si tú no cumples con las reglas establecidas en el Código Penal, en la regulación, hay multas que van hasta de los 9 millones de euros. O el quíntuple del valor del beneficio obtenido por el perjuicio causado. La disolución, o sea, los jueces en España ya pueden ordenar la disolución de la persona jurídica. Imaginen que ahorita, por el tema de la línea 12 del metro, se hubiera ya dispuesto la disolución de esta empresa ICA, ¿no? De Carlos Slim, por el tema de la responsabilidad penal. Suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar en el futuro actividades, inhabilitación para obtener, obviamente, esas licitaciones, o incluso que el propio Estado, otro tema que también ahí tenemos pendiente y que algún día también vamos a trabajar y vamos a hablar, temas de extinción de dominio, la intervención judicial por el tema de la extinción de dominio y sobre todo por derechos de trabajadores o acreedores en un tiempo inferior a los 5 años. España está avanzadísimo en este tema. El objetivo del compliance, más allá de la implementación de sistemas de prevención del delito en las sociedades, es precisamente que tenga una mayor visibilidad de su funcionamiento. Yo como empresario, yo como inversionista, ¿qué me va a interesar más? Ir a invertir mi dinero a una empresa que tenga un compliance penal, una regulación interna, o aquel en donde diga, no, pues, ¿quién manda aquí? Pues el patrón y lo que diga el patrón, y si los cocodrilos vuelan, pues porque él dice vuelan bajito, pero vuelan. No, aquí lo que nosotros vamos a buscar es que mi dinero vaya a una entidad segura, a una entidad que cumpla con las normas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un sistema preventivo, porque desde el momento en el que yo aporto dinero, en ese momento, pues obviamente yo me vuelvo corresponsable del dinero que estoy metiendo ahí y que obviamente que tiene que ver como un aval a terceros. Entonces, pues es muy importante. En España, en Europa, hay 3 modelos, ¿no? Y que aporta, el tema aquí que tiene que ver es ahora, ¿con quién se ayuda el compliance penal? ¿Quién le ayuda al compliance penal? Definitivamente la tecnología. La tecnología es una herramienta que le ayuda a las empresas a identificar modelos de seguimiento en la prevención y detección de los delitos. Obviamente vamos a tener software, vamos a tener nosotros obviamente la tecnología dispuesta a las personas, obviamente vamos a tener modelos que tengan que ver con sistemas computacionales, por ejemplo, ambientes propios en donde se puedan hablar y que queden las conversaciones encriptadas, pero las que ese oficial de cumplimiento pueda tener acceso a las mismas. Entonces la tecnología va a jugar un papel fundamental y hay empresas
que realmente no quieren intervenir en tecnología porque dicen, bueno, eso no se necesita. Obviamente, como un antecedente es pues que el Consejo de Administración tenga las medidas para prevenir de forma eficaz y reducir el riesgo de la comisión. Que tengamos un responsable del cumplimiento penal, que el delito se haya cometido eludiendo fraudulentamente el modelo de prevención. Por ejemplo, si dice, no, es que para no vender, para no vender una fórmula, aquí hay una norma y aquí al interior de la empresa se debieron de haber seguido esos pasos. Si él no lo hizo y él la fue y la vendió, ya no es responsabilidad de nosotros porque nosotros cumplimos con la existencia de esa norma. Obviamente hay una vigilancia y tenemos que tener a una persona que se haga cargo de esta vigilancia. Obviamente, repito, los mecanismos que se tienen que generar, pues es, primero, un diagnóstico. Tenemos que generar un mapa de riesgos penales. Tenemos que generar protocolos de actuación, canales de denuncias internas. Hoy, por ejemplo, ya en algunas empresas, ya hay canales de comunicación interna, por ejemplo, de violencia de género. Ya se crea una unidad interna de violencia de género en donde todos y todas esos trabajadores y trabajadoras de una empresa de manera anónima pueden presentar sus denuncias al interior de la empresa. Entonces eso generaría la posibilidad de prevenir una responsabilidad de toda la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que incluso la misma víctima haga responsable al consejo de administración de un tema de hostigamiento sexual, de un tema, obviamente, de un abuso sexual. Pero si nosotros tenemos este oficial de cumplimiento, a nosotros nos va a ayudar a dejar fuera a esos empresarios y a que responda de manera particular la persona física. Una revisión periódica de todo lo que se está haciendo. O sea, no nada más es instaurar el compliance y dejarlo. No, es darle seguimiento, ver cómo vamos avanzando, ver obviamente si se está cumpliendo o no con el mismo. En conclusión, pudiéramos ir cerrando estos temas. Pudiéramos decir que la tecnología es de gran apoyo, el tema de un canal cerrado, el tema de una videoconferencia. Por ejemplo, me tocó ver en España un tema en donde se tiene un canal interno de comunicación entre los trabajadores y el oficial de cumplimiento, en donde tú tienes tu propio 911 al interior de la empresa y en donde tú marcas y le dices, oye, a ver, quiero hacer una denuncia anónima. Yo sé que en lugar de ponerle papas a la bolsa de Sabritas, le están poniendo aire. Y entonces así estamos generando más trabajo. Así. Entonces, ese 911 al interior de la empresa es precisamente lo que ayuda a que la misma tecnología facilite y prevenga la comisión de una responsabilidad penal para los empresarios. El compliance penal se puede dar de tres formas, ¿no? Un compliance penal potestativo, cuasi potestativo e imperativo. El primero de ellos, o sea, está bien, hay normas que existen que no son obligatorias. Esto es que tú eliges si las tomas o no las tomas. Obviamente no tiene consecuencias inmediatas para aquellos que no adoptan esas medidas propuestas, ¿no? Por ejemplo, la norma, no sé, ISO 2021, que dice que los trabajadores tienen que usar guantes cada vez que tocan algún alimento. Bueno, pues obviamente este es un tema potestativo por una cuestión de calidad y de higiene. Hay temas que son cuasi potestativos. Por ejemplo, es que dentro de la empresa se cree un código de buen gobierno, ¿no? En donde este código de buen gobierno establece las reglas, por ejemplo, cuando vas a invertir dinero a la bolsa de valores y te dice, oye, a ver, si tú eres el encargado de llevar el dinero a la bolsa de valores, tienes que cumplir con esto. Eso es cuasi potestativo. ¿Por qué? Porque no te está generando una responsabilidad penal, pero sí te está generando una responsabilidad al interior de la empresa. Y hay otras normas del compliance penal que son imperativas, que son obligatorias su cumplimiento. Por ejemplo, en Europa se tienen, obviamente, normas de la Unión Europea en donde ellos obligan al cumplimiento y que si tú no das cumplimiento a esas normas, puedes llegar a multas hasta de 20 millones de euros por no cumplir con esas
normas de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿no? El utilizar una sola moneda, obviamente el empaquetar con ciertas formas, eso te lo genera la norma europea y es imperativo para todas las empresas, hablando de algunas de ellas. Este tema es muy interesante. Es lo mismo el compliance legal y un sistema de prevención del delito. Pudiéramos decir que sí hay una relación entre ellos, pero obviamente un tema de compliance penal no es exactamente lo mismo un sistema de prevención de los delitos, porque nosotros no vamos a ir al exterior a prevenir los delitos. Como empresa, el sistema, obviamente el compliance penal, está enfocado a identificar y reducir los riesgos del incumplimiento normativo. O sea, es decir, a ver, yo voy a identificar qué normas me dan vida a mí como empresa creadora de gansitos. Bueno, entonces mi compliance penal, mi oficial de cumplimiento, me va a abrir los ojos y me va a decir, a ver, tú para hacer gansitos y venderlos y mandarlos al exterior, tienes que cumplir con esto, ¿sale? Pero también temas de salud, temas de ecología, todo lo que tiene que ver conmigo en la empresa. Sin embargo, un sistema de prevención del delito implica identificar y prevenir la comisión de delitos que puedan ser imputados a la persona jurídica. O sea, sí, ese abogado me va a decir, sí, mira, aquí hay un catálogo de todo en donde puede incurrir tu empresa, ¿sale? Podemos entonces llegar a una primera conclusión en donde pudiéramos decir que el sistema de prevención del delito forma parte del compliance legal. O sea, está es un rubro dentro del compliance penal. Y eso es sumamente interesante. ¿Cuáles son los beneficios de este compliance penal? Obviamente, incremento en la productividad del negocio, la reducción de problemas legales, el mejor ambiente laboral, porque el compliance legal y penal genera seguridad en los trabajadores, diciendo, oye, ¿cómo crees? No inventes, tienen un tema o tienen un canal de 911 interno en donde tú puedes denunciar incluso al dueño, al gerente que te hostigó, que te chifló, que te manoseó. O sea, qué padre trabajar en una empresa así. ¿Por qué? Porque a mí me da la tranquilidad de que en esta empresa no se va a hacer otra cosa más que cumplir con la norma. Mayor productividad, porque obviamente un socio va a querer invertir en un negocio de esta naturaleza. Mayor reputación en la imagen. Oye, qué buen tema tiene esa empresa ante los ojos de todo mundo. ¿Cómo genera una seguridad? Y obviamente da mayor competitividad, porque entonces no va a estar en tela de juicio el socio Juan Penas, que ya está procesado por un tema de corrupción y que obviamente forma parte de esa empresa. Entonces, esto genera el compliance penal. Si a mí me tocara vender compliance penal para la Escuela de Derechos, posgrado y práctica jurídica al rector, yo vendría y le diría, a ver, rector, ¿por qué tienes que tener tú un compliance penal, un oficial de cumplimiento al interior de la empresa? ¿Por qué? Porque te va a ayudar a cumplir con las obligaciones legales. O sea, tú como rector o tú, sociedad, me vas a dejar a mí la responsabilidad que yo cumpla con esas obligaciones y que yo las identifique. Obviamente tiene que ver con esos requisitos y tiene que ver con identificar de manera oportuna los riesgos del negocio. A ver, rector, tú tienes riesgos aquí con Protección Civil, tú tienes riesgos con el sector salud, tú tienes riesgos con el sector educativo, y si no cumples con todo eso, te auguro que vas a tener problemas legales tarde que temprano. Y obviamente ese oficial de cumplimiento tiene que hacer todo ese trabajo en favor de la empresa. El compliance penal, para concluirlo, es hoy por hoy una necesidad, es una obligación y es parte de lo que tienen que tener todas las personas morales al interior de la misma. Repito, no es una moda, es una necesidad y es precisamente lo que busca que se genere en este ámbito de discusión académico con ustedes. ¿Hasta dónde debe llegar el compliance penal? ¿Hasta dónde deben de trabajar los oficiales de cumplimiento? Y generar un debate de lo que viene próximamente.
Yo de verdad agradezco mucho el tiempo de todos ustedes, espero que haya sido muy interesante y de verdad quedo a su disposición para trabajar cualquier tema que tenga que ver con esto. Al doctor Falcón, mi reconocimiento, al personal técnico que también está aquí con nosotros, de verdad muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes este tema y bueno, pues obviamente encantado de estar aquí en este día. Doctor, muchas gracias. No, doctor, impresionante, la verdad es que es impresionante el conocimiento, su conocimiento, su elocuencia y además interesantísimo el tema. Es un tema, me parece que tenemos que tomar mucho en cuenta, una necesidad para la empresa. Muchas gracias por su generosidad. Gracias, intelectual. doctor, muchas gracias. Y hoy la verdad es que reconozco que aprendí muchísimo el día de hoy. Y bueno, doctor, pues dobles felicitaciones hoy por su cumpleaños y por esta maravillosa ponencia. Y no nos resta más que en nombre de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, darle un humilde reconocimiento. Gracias, no. Al magistrado Luis Jorge Gamboa Olea por su brillante participación como ponente en la jornada cultural en el marco del Día del Abogado, con el tema Una aproximación al compliance, y lo firma el maestro Fernando Vázquez Muñoz en su calidad de rector y un servidor como coordinador de posgrado. Muchas gracias, doctor, muchas gracias al rector, muchas gracias a ustedes, a Leo, muchas gracias aquí por las facilidades técnicas y bueno, siempre lo he dicho, me lo llevo con mucho cariño, suelo no presumirlos, pero este sí lo presumo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y bueno, con esto terminamos este ciclo de conferencias. Muchas gracias a la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, al rector Fernando Vázquez Muñoz con este compromiso que tiene con la cultura jurídica, con la difusión de la misma, e igualmente también, y haciendo eco a lo que comenta el magistrado y doctor, pues gracias a Leo, gracias a la maestra Iram, y bueno, gracias a todos los que están detrás de la cámara y que hacen posible que este esfuerzo sea posible. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.